Buenos días, buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este webinario sobre el trabajo intersectorial para acelerar la eliminación de enfermedades transmisibles, experiencias, retos y oportunidades. Es un gusto para nosotros tenerles hoy participando en esta interesante sesión en el marco de la iniciativa de eliminación de enfermedades en la región de las Américas. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y el mío propio, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Marta Saboya, asesora principal de la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades Transmisibles en la sede central de la Organización Panamericana de la Salud. Y antes de comenzar, solamente dar algunas recomendaciones para este webinario el día de hoy. Tenemos servicios de interpretación simultánea en español, inglés y portugués, así que pueden usar el canal de su preferencia. Durante todo el webinario vamos a tener activada la opción de chat y la opción también de preguntas y respuestas, Q y A. Así que les recomendamos que si ustedes tienen preguntas durante el webinario, por favor usen la opción de preguntas y respuestas. Eso nos facilitará identificarlas y ojalá dar respuesta durante este webinario. Durante este webinario el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar experiencias en diferentes niveles administrativos, así como oportunidades y lecciones aprendidas en cómo el trabajo intersectorial es una oportunidad para acelerar y sostener los logros en la eliminación de enfermedades transmisibles. El trabajo y la colaboración intersectorial son uno de los componentes fundamentales de la iniciativa lanzada por la OPS en el 2019 para acelerar la eliminación de enfermedades. Así que durante este webinario vamos a estar escuchando experiencias de nuestra región y estamos seguros que nos darán muy buenas ideas para continuar acelerando estos mismos esfuerzos en otros países. Sí, nos van a acompañar hoy experiencias desde Uruguay, desde Brasil, desde una red regional que se enfoca en el trabajo intersectorial, así que vamos a tener una riqueza importante y también vamos a tener colegas de la Organización Panamericana de la Salud hablando un poco del tema en este trabajo interdepartamental que tenemos desde la cooperación técnica para acelerar estos esfuerzos. Sin más demora, entonces doy la más cordial bienvenida a la doctora Gary Ekmans. Ella es la directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en la Salud en la Organización Panamericana de la Salud, quien nos va a ofrecer sus palabras de bienvenida. Doctora Ekmans, muchísimas gracias y bienvenida a este webinar. Adelante. Muchísimas gracias, Marta. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gran placer darles la bienvenida a este webinario sobre el trabajo intersectorial para acelerar la eliminación de las enfermedades transmisibles. La eliminación de enfermedades es sin duda uno de los desafíos más importantes de salud pública, pero no es un desafío exclusivamente del sector salud. Para eliminar enfermedades no es suficiente contar con intervenciones eficaces. Tenemos que lograr que lleguen a todas las personas, especialmente a estas personas que enfrentan las mayores barreras acceso a la salud y a los servicios de salud. Y esas barreras muchas veces tienen que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y por eso hablar de eliminación es también hablar de determinantes sociales de la salud y de equidad. Es hablar de territorios, es hablar de comunidades y necesariamente de otros sectores más allá del sector salud. Si las causas de los problemas están interconectadas, nuestras respuestas también deben estarlo. Pero sabemos que trabajar de manera intersectorial no es fácil. No ocurre simplemente porque reunimos a diferentes sectores o diferentes actores alrededor de una mesa. Requiere de liderazgo, de objetivos compartidos, de mecanismos de gobernanza, de confianza y de claridad sobre qué queremos cambiar y para quién. Desde la OPS, a través del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud, hemos insistido además en algo fundamental. La intersectorialidad debe contribuir a reducir las inequidades. Esto significa identificar quiénes están quedando atrás, dónde se concentran las mayores barreras y qué debemos y podemos hacer desde el sector salud y desde distintos sectores y niveles de gobierno para cambiar esta realidad.
Significa también escuchar y trabajar con las comunidades, no solamente como receptores de las intervenciones, sino como participantes en estas decisiones y en la construcción de soluciones. Pero hay otra dimensión que a veces olvidamos. Antes de hablar de trabajo entre sectores, también tenemos que hablar de cómo trabajamos dentro del propio sector salud. Con mucha frecuencia vemos, ¿no?, que seguimos trabajando en silos. Los servicios de salud por un lado, los programas, ¿no?, de enfermedades, muchas veces verticales por otro lado, la promoción de la salud, la vigilancia, la salud ambiental, el trabajo sobre los determinantes sociales. Todos aportan perspectivas muy necesarias, distintas, pero no siempre se conectan. Y eso no ocurre solamente en los países, también es un desafío para organizaciones como la nuestra. Y por eso, como ya dijo Marta, ese webinar es también un ejemplo de lo que estamos promoviendo. Es un resultado de un esfuerzo conjunto entre diferentes departamentos de la organización que aportan perspectivas y capacidades completamente complementarias alrededor de un objetivo común: acelerar la eliminación de las enfermedades transmisibles. Porque la integración también comienza en casa, porque esto también empieza con promover, ¿no?, respuestas más articuladas en los países. Y debemos empezar por conectar mejor las distintas perspectivas y capacidades dentro del propio sector salud y también en nuestra organización. Y desde esa mayor integración podemos construir alianzas con otros sectores más sólidas, ¿no?, también con otros niveles de gobierno, con comunidades. Por eso tan valiosas las experiencias que vamos a escuchar hoy. Uruguay nos va a mostrar cómo el enfoque de una salud puede movilizar a múltiples sectores frente a la resistencia a los antimicrobianos. Y Niterói nos va a permitir mirar la intersectorialidad desde el territorio, cómo construir alianzas locales que respondan a una emergencia, ¿no?, la epidemia de COVID, pero que también puede permanecer y fortalecer más allá de ella. Creo que estas experiencias nos plantean una pregunta muy concreta. ¿Qué hace la intersectorialidad que la intersectorialidad funciona? No es suficiente decir que necesitamos trabajar juntos. Necesitamos entender qué mecanismos funcionan, qué obstáculos aparecen, cómo se sostienen las alianzas y sobre todo si el trabajo conjunto está produciendo realmente estos mejores resultados que estamos buscando y que está reduciendo inequidades. Eso es el desafío que las voy a dejar para nuestra reunión de hoy. Contamos con muy buenos medicamentos, tecnologías, herramientas para avanzar hacia la eliminación. Pero llegar a todas las personas requiere algo más. Requiere actuar sobre estas barreras sociales, económicas, ambientales, que siguen determinando quién se beneficia de estos avances y quiénes quedan atrás. La intersectorialidad no es un fin en sí mismo, es una manera de conseguir resultados que el sector salud por sí solo no pueda alcanzar. Los invito, por lo tanto, a aprovechar este encuentro para aprender de estas experiencias, pero también para preguntarnos qué podemos llevar a nuestros propios contextos. ¿Qué podemos hacer de manera y debemos hacer de manera diferente? ¿Y qué alianzas necesitamos construir para acelerar la acción? Porque avanzar hacia la eliminación de las enfermedades transmisibles no solamente alcanzar una meta sanitaria, es lograr que los avances lleguen a todas las personas y a todos los territorios. Y por eso necesitamos trabajar de otra forma, de otra manera, más integrados dentro del sector, más conectados con otros sectores y más cercanos a las comunidades. Muchísimas gracias y éxitos en este webinar de hoy. Excelente, doctora Ekmans. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida y de apertura de este importante webinario. Y yo quisiera resaltar una frase que usted dijo. ¿Cómo hacer que las tecnologías en salud que tenemos disponibles lleguen a todos los que las necesitan y cómo el trabajo intersectorial no es el fin, es uno de los medios para lograr que eso sea así? Así que muchísimas gracias por ponerle ese marco a este webinario y abrirlo oficialmente. Con esto entonces estamos listos
Para pasar a la siguiente sesión, vamos a iniciar con una presentación y quisiera invitar a la doctora Oriel Solar, jefa de la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Panamericana de la Salud, quien nos va a contar un poco sobre el marco de acción intersectorial como una estrategia para acelerar el avance y mantener la eliminación de las enfermedades transmisibles en la región de las Américas. Oriel, es un gusto tenerte aquí y bienvenida. Me cuentan si... Muchas Está, gracias, ¿no? ¿Está ok? estamos viendo no sé si es la primera, pero estamos viendo una de los Perfecto. aceleradores. Ok, Ahora sí. perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? En este espacio de webinar de fortalecer los temas de trabajo conjunto entre diversos sectores, ¿no? Y el marco es cómo la acción intersectorial se constituye efectivamente en un acelerador de estos avances, ¿no? Y sobre todo también en mantener la eliminación de enfermedades transmisibles, ¿no? Junto con lograr eliminación, cómo damos sostenibilidad a aquellos que han tenido avances sustantivos o han logrado, digamos, esos procesos de eliminación que tengan la continuidad necesaria en el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría detenerme es en cómo entendemos un acelerador en el marco de la eliminación, ¿no? Y acá una definición, ¿cierto?, que trata de integrar distintos ámbitos que hemos estado discutiendo, desde las experiencias locales, subnacionales, nacionales, el intercambio entre los equipos a nivel de la región, en que cómo estas acciones estratégicas aumentan, por un lado, la velocidad, aceleramos este proceso, ¿no? Esperamos que ocurra en los tiempos actuales, que tenga, por ende, coberturas adecuadas, efectividad en las acciones planteadas y sostenibilidad de esas intervenciones para la eliminación. Y eso implica, sin duda, en los aprendizajes que ha habido, de tener una acción, un abordaje integrado para múltiples enfermedades, ¿no? Cada una de ellas tiene en realidad especificidades distintas, pero ciertos abordajes o intervenciones tienen muchos ámbitos comunes. Y esto nos permitirá, por un lado, tener mejores resultados y por otro lado, al mismo tiempo, mejorar los niveles de equidad en salud. Tema fundamental, sobre todo en nuestra área de trabajo, con respecto a que no quede nadie atrás. En este marco, ¿cierto? Cuando uno mira los aceleradores y el trabajo que ha estado haciendo el equipo de eliminación, más allá de las acciones, las intervenciones propias de cada estrategia, programa propia, ¿no? Con respecto a la especificidad del problema y del origen de ese problema en términos de un análisis, ¿cierto?, más biomédico, cómo entendemos ciertos procesos, también nos encontramos con elementos, ámbitos que están jugando un rol fundamental, como es la atención primaria de salud, como es la priorización de lo que hacemos de la población en situación de vulnerabilidad, focalizamos acciones, o hablamos de microplanificación, como es la participación social y comunitaria, como son los sistemas de información y las transformaciones digitales, como ha señalado Marta, que efectivamente lleguen al conjunto de la población, y temas centrales como son la gobernanza, liderazgo y capacidad institucionales, ¿no?, que se han reforzado. En esta ocasión nos vamos a centrar en la acción intersectorial como un acelerador, ¿no? Y vamos a analizar y discutir a partir de algunos ejemplos concretos que están presentes en distintos niveles administrativos. Lo primero que traigo es una definición. ¿Qué entendemos por intersectorialidad? Cuando uno pregunta, todo el mundo señala que tiene experiencia en trabajo intersectorial, ha hecho trabajo intersectorial, pero cuando ahondamos, ¿cierto? Y desmenuzamos o miramos en más detalle cuáles son los ingredientes de ese trabajo intersectorial, vamos encontrando, ¿cierto?, nuestros gaps, nuestras brechas, nuestras debilidades y también nuestros aciertos, ¿no? Entonces, acá una definición es la acción coordinada entre dos o más sectores de gobierno, que a veces incluye sociedad civil o sector privado. Eso varía de la realidad de los países, los contextos, que trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, que no son lo mismo que intereses comunes, como un interés de cada sector se transforma en un objetivo común de trabajo que no puede lograrse de manera efectiva por un solo sector, ni tampoco exclusivamente en los servicios de salud, y por ende requiere coordinación de múltiples actores y sectores. En este marco general de intersectorialidad que tiene una larga tradición en la región, sobre todo en lo que es la constitución, ¿cierto?, de lo que es Alma Ata y la influencia de eso en la región en su conjunto, o lo que ha sido la Carta de Ottawa o los procesos de armonización del Estado, vemos que si bien hay consenso sobre la importancia del trabajo entre diversos sectores, hay enfoques y algunos alcances diferentes, ¿no? Y acá traigo dos ámbitos de trabajo y de marcos de abordaje del trabajo intersectorial que son muy importantes en el marco de eliminación. Por un lado,
está One Health o Una Salud, que tiene una larga historia, ¿cierto? Y sobre todo vinculado en su inicio a los procesos de emergencia y otro, en el cual enfatiza esta interconexión entre la salud humana, animal y ambiental, ¿no? Y por lo tanto enfatiza que la salud de las personas está estrechamente vinculada con la salud de los animales y el medio ambiente, y por lo tanto releva la importancia de la prevención y el control sobre la enfermedad zoonótica, la seguridad alimentaria y la resistencia a los antimicrobianos. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Tenemos una estrategia y un marco en el cual apela o llama a una salud en todas las políticas, en el cual su enfoque se centra en abordar el conjunto de las políticas públicas, en que todos los sectores toman en cuenta de manera sistemática y sostenida las implicancias sanitarias de sus decisiones. Busca sinergia y evitar los efectos negativos para la salud de otras políticas públicas. Y tiene como meta alcanzar la salud de la población, pero también explicita que tiene como meta la reducción de la inequidad en salud. En ese sentido, sin duda, en la primera tenemos un marco integrador para reconocer la indivisibilidad de la salud humana, el animal y el ambiente para enfrentar los riesgos, ¿no? Y promover sostenibilidad. Y por otro lado, desde el ámbito de salud en todas las políticas, una gobernanza intersectorial orientada a que las políticas públicas en su conjunto contribuyan a mejorar la salud de la población y a la reducción de las inequidades. En ese sentido, sin duda, una salud nos amplía la mirada hacia la relación entre personas, animales y ecosistemas y nos ayuda a comprender que la salud depende de ese equilibrio entre personas, animales y ecosistemas. Pero al mismo tiempo, salud en todas las políticas nos recuerda que hay que ampliar esa mirada hacia el impacto que tienen el conjunto de las decisiones gubernamentales sobre la salud y las inequidades y nos recuerda que cada decisión pública y cada decisión política puede contribuir a mejorar o deteriorar la salud y la equidad de la población. Ambos enfoques requieren acción intersectorial, pero se plantean desafíos diferentes, pero son complementarios. Si queremos poblaciones más saludables, necesitamos tanto políticas saludables como ecosistemas saludables. Salud en todas las políticas y una salud son caminos complementarios para lograr aquello. Entonces, ¿por qué el abordaje intersectorial es clave para acelerar el avance hacia las metas de eliminación? Y acá algunos elementos clave, ¿no? Aporta diversidad de miradas sectorial y comunitaria, por lo tanto, aprendizaje, experiencia y soluciones posibles. Alimenta procesos con nuevos aprendizajes, problemas que a veces no visibilizamos y que son obstáculos en el proceso de eliminación, y soluciones nuevas que pueden estar dándose en distintos sectores que habitualmente no consideramos. Permite abordar diversas aristas de un mismo problema, o sea, la complejidad que hoy en día tienen muchos de los problemas y de los contextos sanitarios. Dar visibilidad y oportunidad a soluciones innovadoras. Promueve transformación en la gestión pública, la integración de política, estrategia y planes. Optimiza recursos y evita duplicar acciones, que a veces es el primer argumento en el trabajo intersectorial, la eficiencia, ¿no? Pero además puede construirse cercano a la gente y a las soluciones. No tiene que solo estar a nivel macro o a nivel, digamos, de grandes tomadores de decisiones, sino que también la intersectorial se construye en los territorios y en la estrategia plan. Si eso es así, ¿cómo el abordaje intersectorial es clave para acelerar el avance y hacia las metas de eliminación? ¿Y cómo aseguramos que esos avances de un enfoque de equidad? Sin duda, cuando hablamos de intersectorialidad, de una salud y de salud en todas las políticas, sobre todo, no es la idea tener tantas mesas intersectoriales como problemas o enfermedades de eliminación se priorizan. Tampoco solo es coordinar servicios entre sectores para que lleguen los medicamentos y acciones a la población objetivo, ni tampoco está limitada a realizar los mismos servicios o acciones que habitualmente realizamos desde el sector sanitario fuera de los espacios tradicionales de salud. Cuando hablamos de una intersectorialidad, vemos que están presentes tres argumentos, tres fundamentos que nos parece muy importante cuando pensamos en una estrategia y un plan de eliminación que además contribuya a la iniquidad, a reducir la inequidad en salud. Sin duda está la eficiencia, no duplicar acciones, optimizar los recursos, hacer sinergia de las acciones, que ha estado fuertemente a agendas de modernización del Estado en nuestros países. Lo segundo es la complejidad, la multicausalidad. Nosotros como sector sanitario, como servicio único, no podemos dar respuesta a los problemas que se generan y que se perpetúan vinculados a otras condiciones. Sin duda, hoy en día, los temas de impacto de cambio climático, la situación en el ámbito del área de la minería, el ámbito de las condiciones de vivienda,
el ámbito de las estrategias, de los procesos migratorios y su abordaje, son temas que impactan directamente en la capacidad de respuesta con respecto a eliminación. Por lo tanto, tenemos muchos ingredientes, muchos actores, muchos sectores involucrados y una complejidad. Y en tercer lugar, para nosotros fundamental, es que no podemos perder la vista que junto con abordar y reducir el conjunto de problemas de enfermedades vinculados a la estrategia de eliminación, tenemos que ser capaces de abordar las inequidades que sustentan muchos de estos problemas en nuestra región. En ese marco, cuando miramos los procesos que se dan en la región con respecto al trabajo intersectorial, y sin duda vamos a ver en las experiencias que acá se van a exponer, hay alcances o grados de intensidad distintos de trabajo intersectorial. Hemos escuchado, ¿cierto? Multisectorialidad, transsectorialidad, ¿cierto? Un grado de intensidad mayor en el trabajo intersectorial, en el cual en este breve esquema tratamos de decir que un trabajo, un alcance, el trabajo intersectorial puede ser diverso, ¿no? Podemos más bien, a través del ciclo de la política, básicamente encontrarnos con otros actores y sectores en un territorio o en una población o situación priorizada. Y por lo tanto cada uno de los sectores trabaja de manera paralela, pero su encuentro solo se da a partir de un problema común, que no necesariamente está definido como un objetivo común de trabajo. Cada sector cuando se convoca tiene intereses diversos, la comunidad tiene sus propios intereses, el ámbito gubernamental, ¿cierto? Otros actores, pero cómo esos diversos intereses los transformamos en objetivos comunes. Y eso avanza a una intersectorial más bien de baja intensidad, en el cual quizá los principales espacios que nos encontramos son más bien de la evaluación. O cuando avanzamos a una de cooperación o coordinación, en el cual vemos que esos espacios también se expresan en procesos de implementación. Y finalmente nosotros esperamos que cuando efectivamente tenemos un objetivo común, efectivamente cuando logramos una integración en materia de servicio, vemos un grado de intersectorialidad que llamamos de alta intensidad o de integración, en el cual el ciclo de la política, no solo la implementación y evaluación, sino que también la planificación y el diseño, contempla esta mirada diversa entre distintos sectores y distintos actores. En Oriele, este te sentido, queda un minutito. claro, en este sentido, ¿cierto? Nosotros hacemos una relevancia que no existe un solo tipo de relación de trabajo conjunto entre diversos sectores, sino diferentes grados de intensidad. El grado de intensidad de intersectorialidad requiere estar acorde al tipo de propósito que se busca. Los modos de organización, de gestión y formas de financiamiento influyen en esto, y lo veremos en los ejemplos. Y sin duda que la participación social tiene una sinergia importante para dar sostenibilidad y continuidad al trabajo intersectorial. Y es importante que no tratamos de convertir a otros sectores de gobierno en agencias de salud. La idea es trabajar con ellos en sus problemas y sus prioridades y alcanzar su objetivo en términos de política de manera que protejan y promuevan la salud. Bueno, y finalmente, que esta es la última slide, ¿no? Queremos una intersectorialidad que avance desde la unidireccionalidad a una bidireccionalidad multinivel. Habitualmente el sector sanitario y muchos de la estructura y la historia de nuestros programas convocamos a distintos sectores con respecto a poder tener un logro en el plan de eliminación, un logro en la reducción de un problema de salud sanitario. Pero sin duda esa diversidad de sectores, la minería, la industria, la energía, la agricultura, educación, los medios de comunicación, al mismo tiempo tenemos que plantearnos cuáles son las prioridades que tienen esos sectores, cuál es la agenda que tienen esos sectores para que el sector sanitario se constituya en un trabajo de coordinación e integración mayor y que sea parte de la agenda. Al mismo tiempo, ¿cierto? Vemos que esto se estructura en distintos niveles administrativos, a nivel nacional, subnacional, estadual, local o comunitario. Y la tendencia a veces es que los procesos vienen desde el ámbito de la historia, ¿cierto? Desde el ámbito nacional, que bajan a nivel subnacional, local y comunitario, con limitadas capacidades a veces de adaptación, ya sea por las capacidades técnicas o por los procesos burocráticos o los sistemas de financiamiento de gestión. Tenemos que ir también a un proceso que esa intersectorialidad y ese trabajo se construya desde el ámbito comunitario, desde el ámbito local y que alimente los procesos de nivel nacional en una forma armónica, ¿cierto? En una forma dinamizadora. Y por eso el llamado también a una intersectorialidad bidireccional y multinivel. Muchas gracias. Excelente, Oriele. Muchísimas gracias por poner este marco de trabajo intersectorial para acelerar y sobre todo sostener la eliminación de enfermedades. Creo que eso nos da la perfecta transición para entrar a esas experiencias que tú estabas mencionando que vamos a tener hoy. Así que
Con esto vamos a iniciar nuestro panel de experiencias y como lo mencionábamos antes, vamos a tener experiencias en niveles territoriales diferentes. Nos acompaña la doctora Grisel Rodríguez Kunz. Ella es la directora del Instituto de Higiene de Uruguay y la doctora Rodríguez va a compartir la experiencia del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, una experiencia de coordinación intersectorial desarrollada bajo el enfoque de una salud que la doctora Ariele muy bien mencionó. Así que, doctora Rodríguez, muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros hoy y la escuchamos. Adelante. Voy a compartir su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos los colegas que nos acompañan de la región. Para mí es un honor poder compartir con ustedes hoy la experiencia de Uruguay en la construcción e implementación de nuestro Plan Nacional Único contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que es una iniciativa que se ha consolidado sobre una base fundamental que justamente, como hablábamos recién, el diálogo intersectorial efectivo bajo el enfoque de una salud. A lo largo de estos 10 minutos vamos muy brevemente a repasar lo que fue el trabajo de 4 años intenso y las lecciones aprendidas, los avances alcanzados y la sostenibilidad que estamos pudiendo tener. En la siguiente diapositiva, para comenzar, tenemos que recordar primero que la RAM, la resistencia a los antimicrobianos, no es un problema puramente de medicina humana, ¿sí? Sino que es una amenaza transversal donde confluyen problemas de salud, de la salud humana, la salud agropecuaria, la producción de alimentos y la salud ambiental. Y que durante años los países hemos abordado esta temática desde respuestas sectoriales y aisladas. Y la evidencia nos ha demostrado que estos esfuerzos individuales son insuficientes. No es que sean en vano, pero son insuficientes. Es la unión de todos nosotros que puede llegar a combatir. Entonces, abordar y mitigar los efectos de la resistencia a los antimicrobianos, existe una gobernanza unificada que reconozca las interdependencias y coordine acciones en simultáneo. Los antimicrobianos son moléculas maravillosas. Como microbióloga, admiro siempre este desarrollo y como ser humano tenemos que valorarlos muchísimo y son la piedra angular para curar e interrumpir las cadenas de transmisión de las enfermedades transmisibles. Es decir, contener la RAM no es solo un objetivo en sí mismo de salud pública, sino que es la garantía imprescindible para lograr la eliminación de las enfermedades transmisibles y sobre todo sostener esta eliminación. Entonces, sin antimicrobianos eficaces no hay eliminación sostenible. Esa frase no la tenemos que guardar para todos nosotros como un leitmotiv. En el caso de Uruguay, hubo un catalizador para desarrollar el Plan Único. Si bien Uruguay es un país adherente a las políticas de Naciones Unidas y a la Asamblea General de la Salud y tuvo sus primeros planes de acción contra la RAM en salud humana y en salud sanitaria agropecuaria, tenía dos planes de 2017 y 2018. El proyecto financiado por la Unión Europea y llevado a cabo en los países por la cuadripartita, liderado por la OPS, fue lo que brindó realmente un espacio neutral legítimo para poder convocar a todos los actores y caminar hacia ese plan único, ¿sí? Permitió sentar en una misma mesa a los tres ministerios, Ministerio de Ambiente, que fue nombrado recién en Uruguay en julio del 2020, y a los gobiernos locales, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, que es el que tiene el mayor laboratorio para control bromatológico. Entonces, en el siguiente diapositivo, la maduración de este plan ha sido un proceso continuo. Tenemos hitos de construcción del plan. Comenzamos en el 2020 con este catalizador del proyecto de Todos Juntos para Combatir la Resistencia y integrando una integración del diagnóstico de situación y priorización. Trabajamos con los puntos focales que fueron nombrados por el gobierno de ese momento, esa administración, y en base a encuestas fuimos ordenando cuáles eran las prioridades del país y de los diferentes sectores, sentados todos en la misma mesa. Y al mismo tiempo, una de las priorizaciones fue capacitar, sobre todo el sector agropecuario. Sabemos que Uruguay es un productor importante de alimentos y de proteínas, entonces eso lo consideran como una priorización, tanto los encargados de salud humana como de salud ambiental y el sector agropecuario. Por otro lado, también jerarquizaron la importancia de tener una vigilancia precisa
de la vigilancia en salud humana y se quiso también la capacitación en el software libre de la OMS, el HUNET, para los prestadores de salud. Ya en el 2023 se conformó un grupo de motor de trabajo para arribar finalmente a tener un plan único y se hizo muchas consultas participativas ampliadas. En ese caso fue muy importante tener el apoyo de los ministerios para nombrar a los planteles técnicos, es decir, que los puntos focales pudieran tener equipos técnicos para trabajar cada parte. Entonces, la maduración del plan ha sido un proceso continuo. Y el 2024 empezó la implementación del plan y en el 25 y 26 estamos viendo cómo trabajar la sostenibilidad de todos los desarrollos que se hicieron. Una acotación que luego vamos a referirnos más profundamente, en el 2024 fue un año electoral en Uruguay, hubo un cambio de administración y ese es un punto que todos nosotros como gestores o como coordinadores tenemos que tener presente para sostener los temas de importancia pública. Entonces, si algo podemos señalar de cómo se construyó este consenso, es el enfoque metodológico que tuvo Uruguay. Aquí se hicieron cita de parte del grupo motor de trabajo a todos los integrantes de la sociedad, ¿sí? Sociedades científicas, a gremios, a los integrantes de la academia, se convocó a las universidades tanto públicas como privadas, a expertos en comunicación, que creo que esto fue algo muy importante para llevar a cabo una comunicación efectiva, porque todos los técnicos sabemos lo que pasa, pero encontramos que no estábamos sabiendo cómo llevar a cabo la comunicación para nuestros pares y para la población en general o para especialistas de otras ramas. Entonces, la metodología consultiva y interdisciplinaria creo que es algo a subrayar y que nos apoyó mucho en esto. También convocamos, siguiendo los objetivos del Plan de Acción Global, al Ministerio de Educación y Cultura para poder llegar a toda la población desde las infancias y adolescencias y también al Ministerio de Economía y Finanzas porque nos importan mucho los cambios, los presupuestos y la sostenibilidad de esto. Y fue muy importante en estos talleres generar confianza, respetar los tiempos de cada área, las prioridades y adaptar los conocimientos para generar verdadera copropiedad de las metas. La siguiente, por favor. Entonces, este es un breve esquema que la licenciada Sandra Moresino, que luego la tendremos en el panel, nos regala para ver de la metodología que se fue diseñando para los diferentes talleres. Entonces, en esa etapa 1, con todos los puntos focales y sus expertos, vimos la revisión de los insumos y la preparación de los acuerdos metodológicos. Todo fue muy cronometrado para que nos dieran los tiempos para llegar a noviembre con un plan. Se hizo todos los talleres y conversatorios con participación de expertos de OMS también en la parte de finanzas y sostenibilidad. Y llegamos finalmente en octubre, noviembre a consolidar la variación de la versión 2.0 del PANRAM y tuvimos el apoyo político. En esta foto tenemos a los 3 ministros involucrados en una salud firmando este plan que surgió en noviembre del 2023. ¿Qué pasó entre 2024 y 2025? Periodo electoral, nuevas autoridades, se ratifica por las nuevas autoridades el plan. Tuvimos que sostener la importancia de la RAM, la percepción de riesgo de la RAM, para que las nuevas autoridades también acordaran este plan. Y trabajamos en comunicación. Nuevamente, fue un éxito convocar a los comunicadores de cada ministerio, porque de esa manera surgieron otras expectativas. En la siguiente diapo vemos innovaciones y prácticas diferentes que hicimos intersectoriales. Entonces, voy a destacar nada más que los frutos que nos dieron 2 innovaciones y uno pasar fue destacar el uso de HUNET. Nosotros veníamos capacitando en HUNET en Uruguay desde el año 2008-2009, capacitando a la persona que está en el laboratorio, que tiene que hacer la vigilancia y que hace el diagnóstico. Esto no nos había dado resultado, entonces en esta cambiamos
el de estrategia y otra vez, diferentes sectores. El apoyo ministerial nos ayudó y se convocó a los proveedores de software de laboratorio y a los, también a los proveedores de insumos de laboratorio, de equipamiento, para que se comprometieran a que todo funcionara con el JUNET. Es decir, cortamos el cuello de botella, que era la comunicación de todos los sistemas de información y el compromiso de todos estos actores con los ministerios. Hubo un carácter obligatorio de asistir a los talleres y de esa manera pudimos trabajar juntos y pudimos solventar el problema de sistemas de información, que es un problema que todos los países tenemos y que tenemos que pensar desde la gestión a veces por qué están estos problemas. Después, en paralelo, se pudo llevar a cabo medidas regulatorias y métricas en todos los ministerios, desde la receta profesional obligatoria para los fitosanitarios, la prohibición de la colistina en salud animal, que ya había sido en 2019 aceptado, pero pudimos llevarla a cabo, y una tasa moderadora fija para tratamientos antibióticos completos en salud humana. Entonces, la estructura de gobernanza, una salud, requiere una matriz institucional clara y vemos, por ejemplo, al día de hoy, la distribución de responsabilidades en nuestra gobernanza. El Ministerio de Salud Pública, de Salud Humana, lidera los programas de optimización de antimicrobianos y la dispensación adecuada. Y logramos desde este año 2026 que las actuales autoridades pongan como meta asistencial a los comités PROA, es decir, la obligatoriedad de los PROA y el cumplimiento, y se da un beneficio económico a las instituciones que cumplan con todos los requisitos que el Ministerio está haciendo y las capacitaciones. O sea, es un gran logro en el combate a la RAM y a la transmisión de enfermedades transmisibles. El Ministerio de Ganadería supervisa el control de los residuos, la trazabilidad de las prescripciones en veterinaria, que no estaba tan definida previo a nuestro plan, y la importación de antimicrobianos. El Ministerio de Ambiente se encarga del monitoreo de la calidad del agua y los efluentes, y finalmente la Universidad de la República y las intendencias aportan evidencia científica y gestión operativa a nivel local. Es decir, ya estamos llegando a gestión local más cercana a la población, que es lo que nosotros queremos, empoderar a la comunidad en este tema. Entonces, en la siguiente, como factores claves de éxito, podemos señalar que por un lado fue que los ministerios eligieron puntos focales del tema que eran muy integradores, tenían una visión holística del tema y podían traducir los conceptos entre la medicina, la veterinaria y la ecología. Hubo un buen entendimiento de los puntos focales y ellos eligieron a su vez para los grupos de trabajo personas también integradoras. Lo otro fue la voluntad política y el respaldo que tuvimos, porque el plan fue ratificado por dos gobiernos diferentes, lo cual es muy importante. Después, la experiencia de tener un catalizador neutral. En Uruguay se presta mucha atención a las agencias internacionales y esto dio un marco muy aséptico para discutir los temas y para dinamizar el proyecto. Pero fue un gran punto de apoyo muy importante. Y bueno, la confianza y el codiseño fue brindado gracias a este proceso participativo que involucra a la academia, las gremiales, que trabajamos en territorio, que tuvimos muchos actores sociales en estos talleres. Y para ir terminando, estamos analizando las estrategias de sostenibilidad y los desafíos. Entonces, ¿qué estrategias de sostenibilidad? Por ejemplo, anclaje en la salud cotidiana. Convocar a los comunicadores de los tres ministerios fue muy importante. Hay equipos muy fuertes que tenemos que acercarnos más los técnicos. Entonces, porque ellos no saben bajar a tierra los conceptos nuestros para llegar a toda la población. Y se identificó en el año 2025 que podríamos utilizar el periodo invernal de infecciones respiratorias como un leitmotiv para convocar a no usar antibióticos en ese periodo. Se hicieron varios productos, en pantalla tienen un link de YouTube para que ustedes vean los productos que se hicieron de video, que pueden ser útiles para tomar ejemplos para otros lados y que llegó a la población a través de redes y de una incursión en las cadenas televisivas también. Hubo apropiación en el territorio, se pudo consolidar la red de vigilancia integrada en los servicios asistenciales y estamos en marcha hacia los productivos. Los desafíos estratégicos son lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de
las transiciones de gobierno. Acá tenemos que estar los que trabajamos en procesos, en gestión, alertas a las transiciones de gobierno para que no sean una debilidad en nuestro hacer y quehacer cotidiano, y que se mantenga de esa manera la percepción de riesgo en el tema que estemos. En este caso, la RAM no puede perder visibilidad o prioridad en la asignación de recursos frente a otras emergencias. Y ya, sí, ahora sí, terminando, esta frase que me parece muy importante para que la tengamos marcada, porque fue lo que marcó este evento de diseño del plan. La intersectorialidad no es un evento, sino un proceso en constante evolución, con una continuidad en la negociación, en el aprendizaje y la construcción de confianza. Y con esto me despido, les agradezco la escucha y aguardo luego los comentarios, las preguntas en el conversatorio. Gracias. Excelente, doctora Rodríguez. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, lecciones aprendidas en la formulación del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana. Estoy segura que en la siguiente fase, cuando estemos en el diálogo, tendremos la oportunidad de profundizar un poquito más. Con esto vamos a pasar de una experiencia del ámbito nacional, como la descrita por la doctora Rodríguez, a una experiencia un poco más local. Y para eso vamos a tener a la a la doctora María Celia Vasconcelos, que es la directora general de la Fundación Estatal de Salud de Niterói, FESalud, en Brasil, quien nos va a compartir la experiencia que ellos tuvieron de trabajo intersectorial, de articulación, para desarrollar la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y cómo esto se ha consolidado en un modelo sostenible de trabajo intersectorial para la salud en el ámbito local. Doctora Celia, si você pode ligar seu microfone e seu cámara. Doctora Cere, ¿puedes prender su cámara, por favor? Agora podemos ver você. Ahora podemos verla. Eu vou compartilhar sua apresentação, doutora Voy Celia. a compartir su Um presentación. momento. Ok. Em, Recuerden, colegas, que tenemos servicios de interpretación simultánea, así que bueno, los invitamos a usarlos. Doctora Celia, adelante. Gracias, doctora Marta. Muy buenos días. Encantada con que fue presentado pelas Buenos días, pessoas que estoy me encantada antecederam por lo que presentaron e las hoje personas eu que me han trago um pouco de antecedido. Hoy Niterói, traigo un poco de que la é uma información de cidade, Niterói, que es o una mapa ciudad. está aqui, El mapa está acá atrás mío. é uma cidade que fica na Es região una ciudad que está metropolitana en la da región cidade do Rio de metropolitana de Janeiro, la ciudad de e nós Río temos um de papel Janeiro. Nosotros tenemos un destacado rol de porque nós destaque fomos a antiga capital do estado porque do Rio de Janeiro, anteriormente éramos la enquanto Rio capital de del Janeiro era departamento a de cidade Río, mientras Río capital do era Brasil. Então, la quando houve capital essa de mudança, Brasil. Entonces, cuando Niterói já tinha um hubo este histórico cambio, Niterói de tenía una historia, condições de un histórico abastecimento de de buenas água, condiciones de esgotamento suministro de sanitário e agua, sistema de saúde. teníamos Mas sistema de era salud, para um pero estado. era para E el departamento nada essa más. atividade Entonces, aconteceu esta actividad de uma forma muito autoritária. sucedió de una manera Ninguém desejava autoritaria. somente o governo central na época, uma Nadie ditadura. quería eso, solamente Houve el uma gobierno central en retirada época de dictadura. de Así que fôlego hubieron para pérdidas, o como estado do faltaba Rio como um aire todo e para para o Rio de para Janeiro, todo el departamento de Río y para la estamos na ciudad de etapa de Río. Entonces recuperar estábamos esse grande en una problema gran que etapa nos de afetou recuperación. muito, Era un afetou problema que inclusive nos a ha nossa afectado autoestima como demasiado, cidade. incluso el autoestima como E ciudad. o começo desse trabalho El inicio de intersectorial trabajo de de manera resiliência sustentável, intersectorial, ele de acontece resiliencia, juntamente sucede com a criação do Sistema con la Único de creación del Saúde Sistema no Único de Brasil, Salud en na Brasil, redemocratização, en la na nova redemocratización, Constituição, la e nueva em Niterói constitución. houve uma Y en grande Niterói hubo mobilização, una tanto gran da sociedade, movilización, tanto de dos la sociedad serviços de como saúde, de para los que servicios de houvesse a salud, criação do para SUS, que se nosso creara el Sistema Único SUS, de Saúde. Sistema Único de Salud. Bom, isso nos Bueno, permitiu eso ter um
nos permitió tener un sistema de salud resiliente que ha soportado muchas situaciones, incluso algo que me acuerdo, me hicieron recordar en este momento, tuvimos problemas graves de salud que han fortalecido la intersectorialidad. Por ejemplo, epidemias de dengue. Tenemos una historia, una trayectoria de consolidación que ha involucrado la sociedad civil, la parte gubernamental y, de hecho, la participación social, que es bastante representativa en la Federación de las Asociaciones de la Comunidad de Niterói, de la población que ha completado 40 años de existencia. Hemos aplicado de manera pionera el programa médico de familia en los años 90, estructurando una atención primaria en conjunto con todos esos actores basado en el territorio, vínculo entre los equipos y la comunidad y la participación social. ¿Cómo ha sucedido? A través de una sociedad entre el Programa Médico de Familia y la Federación de las Asociaciones de la Población, que ha fortalecido, de hecho, el control social, la participación comunitaria y la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. En consecuencia, la cultura de cooperación ha evolucionado a una sólida capacidad de articulación intersectorial. Ha sido fundamental durante la pandemia. Incluso hubo un marco importante. Nosotros hemos adoptado en abril de 2026 el movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables de las Américas, la OPAS de la OMS, porque eso para nosotros ha sido un fortalecimiento de las políticas integradas y sustentables. Es una acción integrada sobre determinantes sociales y ambientales de la salud, con la promoción de equidad, participación social y la calidad de vida, lo que nos ha permitido hacer esta adopción. Y si no me equivoco, con la participación de nuestra querida coordinadora que estuvo en Niterói y ha participado de este momento que para nosotros ha sido histórico cuando el alcalde ha firmado este convenio. Bueno, como les he comentado, nos ha dado la posibilidad pesada y fuerte para poder responder o contestar la pandemia. Ha sido bastante interesante. En el momento, la secretaria municipal de salud venía de una reunión en la sede de OPAS en Brasilia, donde se ha realizado la reunión de la Comisión de Gestores Nacional. Y en este momento era diciembre de 2019. Yo escuchaba los primeros alertas. Entonces llegué a Niterói extremadamente preocupada y traje exactamente la preocupación que la OPS indicaba sobre los errores. Entonces, como nosotros teníamos este modelo permanente de gobernanza, hemos creado la comisión de emergencia y hemos incluido, de hecho, las universidades. Somos una ciudad que tiene una universidad federal, Fluminense, que tiene 40.000 estudiantes, que trae científicos, está en Niterói. Su sede es en Niterói. Tenemos la Fiocruz, que es un socio tradicional de nosotros, y la UFRJ, que es bastante importante para nosotros. Tenemos una gran coordinación entre las universidades y hemos tomado las decisiones basadas en los indicadores, las evidencias y
buscamos la integración de salud, educación, asistencia social y todos los actores económicos de planeación. Y lo que hemos aprendido principalmente y que nos permitió avanzar ha sido esta gobernanza integrada, que son elementos indisociables, indispensables para los sistemas públicos de resiliencia. Ese ha sido el gran reto siguiente. Nosotros, ya estoy acá en esta PPT, estamos en la pandemia. La Fiocruz y la UFRJ ha colaborado en varias investigaciones, incluso uno de ellos ha sido el Centro de Investigación para la Implantación de Coronavirus como la primera vacuna. La gestión pública y la integración de evidencias de gobernanza, y nosotros teníamos una gran dificultad, que era el poder central, que estaba negando la enfermedad, negaba la ciencia, principalmente cuando iniciaron las vacunas, estaban negando además las vacunas, y nuestras decisiones locales han sido basadas en datos de ciencia. Podría decir que Niterói tuvo resultados bastante fuertes, ha mejorado tanto en la salud de la población. Nosotros hemos podido obtener resultados en todos los niveles. Siguiente, por favor. En este momento, marzo de 2020 tuvimos el primer caso. Hemos realizado algunas estrategias fundamentales, además acoger la población que vivía en las calles, utilizar la red de hoteles para hacer el aislamiento. Hemos realizado trabajos médicos en equipos de salud familiares, que este modelo se ha transformado en un proyecto nacional. Hemos trabajado directamente casa por casa en la estrategia de enfrentar la dicotomía entre estar aislado y la economía. Pero no dejamos que eso sucediera. Hemos entregado alimentos, kits de higiene en todas las casas. No hemos cerrado los servicios de salud. Hemos creado sistemas de protección que han permitido el apoyo económico a las familias vulnerables. Y además, en el tema económico, teníamos una concesión de crédito emergencial con tasas cero para micro y pequeños emprendedores, preservando empresas, trabajos y su renta. En determinado momento, el municipio realizaba el pago de los sueldos para que las personas no estén desempleadas. Y un espacio fundamental ha sido la implantación del hospital municipal en la región oceánica, con un nombre de alguien fundamental para nosotros, que ha sido el doctor Gilson Catarino, que ha sido el primer hospital de Brasil dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con COVID-19. Ha sido una integración fundamental entre salud, asistencia social, educación, desarrollo económico, y nosotros contamos con una confianza de la población. Siguiente, por favor. ¿Por qué hemos creado un sistema de información en todos los canales? Por live, celular. Al terminar el día, este grupo técnico que involucraba el alcalde, profesionales académicos, nos informaban, o mejor, informaban a la población y los canales de defensa civil, porque nosotros somos una ciudad que está entre el mar y la montaña. Entonces,
Tenemos sirenas que pueden avisar cuando hay lluvia o una situación de emergencia. Todo el tiempo la situación ha sido informada de las condiciones, de cómo la pandemia estaba avanzando. Además, cuando tuvimos vacuna para organizar la vacunación, ha sido gracias a este modelo territorial que ha sido construido antes de la pandemia. Eso ha facilitado demasiado la confianza de la población y la relación permanente entre los equipos de salud y las organizaciones comunitarias, mujeres, adultos mayores, el servicio particular, además, con un diálogo muy fuerte con el sector privado, con los hospitales privados y una participación activa de la Federación de Asociación de la Población, que ha provocado en la construcción de informaciones compartidas, la identificación de las sociedades locales, indicando que uno es igual al otro. De esta manera lidiamos. Sabemos que en nuestra área que las comunidades tienen cuestiones muy particulares, pero eso ha generado confianza y vínculo decisivo durante la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Un minutinho más. Vou tentar acelerar. Voy a intentar acelerar. Bueno, voy a hablar rápido entonces sobre eso para no perder tiempo. Creo que debo hablar de las consecuencias de eso, que ha sido la transparencia, el combate a la desinformación, la comunicación institucional como una herramienta estratégica. Y otro punto de la unidad de salud, bueno, hospitales, todo eso en la vacunación, vacunación domiciliar. Siguiente para poder tener tiempo. Bueno, el legado de la pandemia, el fortalecimiento de la gobernanza intersectorial, modernización de la vigilancia en salud. Esto siempre ha sido algo positivo para nosotros y con eso hemos podido fortalecer la ampliación de la red asistencial, fortalecer la atención primaria, como decimos en español, la incorporación de la ciencia en el proceso de decisión, fortalecimiento de las sociedades entre gobierno, universidades y sociedad. Creo que falta uno nomás. ¿Será que tengo tiempo? Bueno. Este legado de la pandemia ha facilitado la integración entre gobierno, comunidades, universidades, sociedad civil. Ha sido un modelo creado durante la pandemia que se transformó en la estrategia permanente del gobierno. Nosotros tenemos hoy, incluso está sucediendo de manera mensual, un encuentro de todos los gestores del municipio con el alcalde. Tenemos dos planos estratégicos. Tenemos una escucha activa de la sociedad, la construcción de respuestas articuladas a las demandas locales, la integración de las políticas públicas en los territorios, y que se llama Niterói, ¿qué queremos? Y tenemos otro plan que va de 2025 a 2050, que orienta el desarrollo sustentable en los próximos 25 años. Uno más, siguiente. Estas son informaciones o cosas que hacemos como consecuencia de las políticas intersectorial, programa Escola da Familia o Colegio de la Familia, que es el fortalecimiento de los vínculos familiares, prevención de la violencia, integración. Tenemos el programa Niterói Joven Ecosocial, que es la calificación profesional, inclusión productiva, educación ambiental. Tenemos además Pacto Niterói contra la violencia. Puedo decir muy orgullosa que tenemos 17 meses sin un caso establecido de violencia en nuestra ciudad, y la creación de una oficina de políticas transversales de derechos y cuidados vinculados a
esta agenda y a la Política Nacional de Cuidados con promoción de la equidad y la protección de las poblaciones vulnerables. Pienso que terminé. Oh, no, tenemos una agenda para 2030 que está adentro de la propuesta mundial de objetivos y desarrollos sustentables de salud, bienestar, reducción de la desigualdad, ciudad sostenibles, educación y calidad, paz, justicia y instituciones eficaces. Y tenemos el refuerzo que la pandemia ha creado una nueva manera de gobernar, cooperación institucional y decisiones basadas en evidencias. Y la última, sistemas públicos resilientes que estaban construidos antes de la crisis. La pandemia ha consolidado un modelo de gobernanza que permanece orientando el desarrollo de Niterói y tenemos el resultado de inversiones permanentes, la atención primaria, ciencia, integración entre sectores, innovación. Hemos creado un instituto de innovación, hemos sediado el Encuentro Nacional de la Sociedad Brasileña de Progreso y Ciencia y tenemos la gestión basada en evidencias. Perdón si he pasado del tiempo. Esta es la ciudad de Niterói. Muchas gracias, doctora Celia, por compartir su experiencia y lecciones aprendidas en Niterói. Con eso, hemos tenido una excelente presentación de experiencias. Y eso nos va a llevar entonces Y eso a abrir el diálogo con nuestras presentadoras de hoy. Invito entonces a la doctora Rodríguez a que se una, a la doctora Oriel Solar, para que se unan y vamos a dialogar un poquito y a ver si logramos contestar un par de preguntas de las que nuestros participantes también tienen. Así que bueno, Juan David ahí nos está poniendo a las 3. La doctora, Então, aqui quisiera también temos invitar a la doctora Sandra as Morecino. doutoras. La Também quero doctora Sandra convidar a Morecino doutora es Sandra. parte del equipo A en doutora Uruguay Sandra que ha faz parte estado trabajando con los da equipe temas no Uruguai, que está de, trabalhando com as questões del de. plan de resistencia antimicrobiana. Ella es docente de la Unidad de Ela é Comunicación y também Gestión Cultural de la Facultad é de Arquitectura, professora Diseño na y Faculdade de Urbanismo de Arquitetura la e Universidad de la Urbanismo República da del Uruguay. Universidade da República do Uruguai. Y bueno, va a estar con nosotros E aquí também vai estar junto a com a doctora María gente para Celia, ya las discutir veo. um pouco. Bueno, muchas gracias. Ha Então, muito sido muy obrigada. rica Foi la realmente experiencia que uma ustedes han experiência muito compartido, una a importante nivel que vocês nacional de la resistencia compartilharam a antimicrobiana en un nível plan nacional y el nacional, otro, a resistência cómo a partir de microbiana, la experiencia e a partir en la da respuesta a la experiência na COVID-19 resposta à en un municipio, Covid-19 no Niterói município, logra no avanzar, Niterói, fortalecer y conseguiu avançar, potenciar fortalecer e el trabajo potenciar. intersectorial. Entonces, yo quisiera resaltar que ustedes todas, incluida Oriele, resaltaron el tema de gobernanza y también resaltaron el tema del trabajo bidireccional, lo cual no son simples conceptos o simples palabras. Ustedes muy bien lo marcaron. Y quisiera hacer esta primera pregunta para mis colegas en Uruguay y en Niterói. Y quizás podemos empezar con la doctora Rodríguez o la doctora Morecino, pero la misma pregunta quisiera que la doctora Celia la respondiera. ¿Cuáles consideran que fueron esos factores claves que, que dieron inicio para que ese trabajo intersectorial empezara? ¿Qué fue eso que disparó en el caso de las dos experiencias? No sé si doctora Rodríguez, doctora Morecino, empezamos con ustedes. Bien, por un lado, Uruguay venía en el proceso de trabajar en una salud. Y para nosotros el catalizador fue la cooperación internacional y el proyecto de Todos Juntos para combatir, trabajando juntos para combatir la resistencia. Eso dio un impulso, un marco de neutralidad, que en Uruguay es muy importante esa neutralidad, y dio también dio recursos, por un lado algún recurso económico, pero sobre todo recursos técnicos de apoyo externo para trabajar de esa manera integral. Después también lo que decía en la presentación, muy importante los puntos focales, que tenían realmente una visión holística del tema.
Y por último, el apoyo político en ambas administraciones que hubo, el periodo del 2020 al 2024 y luego el periodo actual. Creo que también es una gran capacidad de los puntos focales que supieron mantener el tema en agenda, son puntos focales técnicos ellos, en ambas administraciones de gobiernos diferentes. Genial. Doctora María Celia, ¿cuáles fueron esos factores clave para iniciar el trabajo intersectorial? Eu acredito que a criação do Sistema Único de Yo Saúde creo no que el Brasil, Sistema Único de Salud en Brasil ele não foi eh, feito somente pelos no ha sido profissionais de saúde. hecho solo por los Foi um profesionales de grande salud. movimento da Ha sido un sociedade trabajo en conjunto con la sociedad que lutou muito junto, de y braços que dados, em parceria com o eh, setor saúde, trabajó para juntos que nós y chegássemos con el sector na salud construção para llegar da a la nossa construcción Constituição democrática y para dentro de criar nuestra constitución o Sistema democrática para Único de poder crear un Saúde, sistema único de que salud nós não tínhamos no y que Brasil. nosotros no teníamos en Brasil. E nós tínhamos um sistema Entonces teníamos un fracionado. sistema que era dividido E agora, desde y 88, ahora, nós temos o desde SUS. 88, nosotros E o tenemos el SUS SUS y es el SUS teve, desde o começo, essa desde el inicio articulação ha estado entre o trabajando en movimento conjunto social, con el movimiento os social, setores da saúde e o con próprio sectores de governo. la salud y también con el gobierno, E o este trabajo en desenho conjunto. do Sistema Único no Entonces, el Brasil é sistema muito único de salud interessante, en Brasil es muy que interesante permite y que nos que permite se avance que nessas poder questões trabajar intersectoriais. É en muito los temas próximo intersectoriales. Esto es das muy metas, importante. é bem objetivo Entonces, e permite estamos trabajando ação con temas territorial. Acho objetivos que y nessa hacer un pandemia trabajo en isso foi conjunto. Y fundamental. entonces yo creo que esto Cada ha sido el ente punto fundamental. estadual, provincial, né, O sea, como vocês gostam, en todos los niveles del no Estado, país, del gobierno. teve necessariamente que criar Entonces, seus mecanismos de defesa, hemos porque creado não havia uma mecanismos de defensa, orientação porque no había una nacional. orientación, Isso no había una foi orientación nacional. fundamental Entonces, el sistema único de porque salud ha sido nós, pelo fundamental Sistema Único, para e poder também com uma grande realizar el articulação trabajo. com a academia, Y esto también com trabajando junto con os con las insumos, universidades inclusive na questão das y vacinas. con relación al tema de las Só vacunas también. fortaleceu esse Entonces, trabalho. todo esto nos ayudó Eu para acho que realizar un buen tudo isso que a trabajo. criação do Yo creo Sistema que la Único creación del permite já sistema y cómo ha é sido que todas elaborado essas y creado, prestações esto nos permitió para realizar un Obrigada, trabajo. doctora Celia. Y Orieli, Muchas voy a gracias. combinar esto con una pregunta que hay en el chat. Tú mencionaste y también lo mencionaron nuestras dos colegas, tanto en Uruguay como en Niterói, el tema de la bidireccionalidad y de la gobernanza. Y eso pasa por no solamente hacer planes o juntarnos, tú lo mencionaste varias veces en tu presentación. Y entonces hay un par de preguntas que tienen que ver con cuáles son esos indicadores concretos para evaluar o monitorear eso que es el trabajo intersectorial desde la gobernanza, desde el ejercicio. Hay dos participantes que tienen una pregunta muy similar y eso cómo se monitorea, o sea, cómo sabemos que eso sí está siendo efectivo, Orieli. Quisiéramos escuchar de tu parte. Ok, muchas gracias, Marta, por la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que quizás primero me gustaría reforzar un poco la idea de que frente a un problema que identifican los distintos sectores, el interés al inicio está presente con cada uno de los ámbitos sectoriales, ¿no? Yo creo que el desafío también está en la sostenibilidad de esos procesos, ¿no? Frente a una emergencia, una situación crítica o un evento grave, los distintos sectores se convocan, ¿no? Y el desafío es dar sostenibilidad. Y en esa sostenibilidad emergen también los indicadores. ¿Cómo sabemos que la intersectorialidad que estamos construyendo, que estamos trabajando, apunta a lo que nos planteamos como objetivo común, ¿no? Que tampoco siempre está presente en los procesos de trabajo intersectorial, o sea, están presentes distintos intereses que en una mesa o en una instancia gubernamental o una unidad institucional resuelve ciertos problemas, que como yo señalaba, predomina muchas veces los indicadores en materia de la eficiencia, ¿no? Y por lo tanto emergen indicadores vinculados a la sinergia de las acciones, la no duplicidad de tareas, la optimización de recursos, los pooling de recursos financieros, ¿no?
o la capacidad de generar nuevos proyectos. Y eso sin duda son indicadores importantes, pero nos dan cuenta de la eficiencia del trabajo intersectorial. Eso no siempre asegura sostenibilidad, ¿no? O asegura mayor integralidad o integración de política. Y por lo tanto emergen indicadores más bien que se asocian a este fundamento más de la complejidad. Y para eso hay una serie de indicadores que tienen que ver con una gobernanza compartida, ¿no? Por ejemplo, un indicador muy sensible, ¿no? Es que a veces apelamos a compartir la información, ¿no? Y apelamos a la interoperabilidad de datos. Y la información, ¿cierto? De una u otra manera es poder, ¿no? Y a veces entre los sectores institucionales o los sectores gubernamentales no siempre están dispuestos a compartir la información propia sectorial, ¿no? O a ponerlo en una fuente común, ¿no? O sea, puedo entregarte informes, puedo entregarte avances, pero no es ponerla en disponibilidad común para el uso, digamos, conjunto de todo. Entonces, por ejemplo, un indicador de interoperabilidad de datos vinculado a una problemática de intersectorialidad da cuenta de niveles de confianza y da cuenta de niveles de integración mayor. Nosotros hemos estado trabajando en un grupo a nivel de regional sobre indicadores propios del seguimiento del trabajo intersectorial. Entonces tiene ámbitos de gobernanza, tiene ámbitos de confianza, que hay confianzas institucionales, pero también el trabajo intersectorial se juega en las personas que participan, ¿no? También hay confianza del ámbito informal propiamente tal, que se da en las dinámicas de trabajo, las trayectorias, ¿no? De las personas que han estado vinculando a ese proceso, ¿no? Hay indicadores también que nos dan cuenta de la rotación de las personas que participan, ¿no? No un problema que roten personas con distintos roles, porque demandan cierto tiempo el trabajo intersectorial, ¿no? Demanda planificación y procesos, ¿no? Pero muchas veces la rotación implica que nunca se toman decisiones porque las personas que rotan no están informadas y por lo tanto las que llegan más bien van en una forma declarativa y por lo tanto se enlentecen los procesos, ¿no? O limitan las decisiones. Entonces hay indicadores que tienen que ver también en el ámbito de la gobernanza, de la gestión, ¿cierto? Que son clave. Y hay indicadores para nosotros fundamentales que cómo la intersectorialidad que trabajamos va contribuyendo a la equidad en salud. Y eso no es menor, porque no todo trabajo intersectorial contribuye al abordaje de las inequidades en salud. Y nos parece que eso tiene que estar explicitado, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también hay indicadores. Y por otro lado, hay una serie de indicadores habilitantes, ¿no? O sea, ¿qué elementos nos facilitan el trabajo intersectorial? Y acá han señalado algunos. Los grados de formación o competencia de los equipos, ¿cierto? Son temas fundamentales, ¿no? Los mecanismos de evaluación conjunta, uno de los aspectos que se ha visto de mayor sostenibilidad es que hay espacio de evaluación o de planificación conjunta efectivos, ¿no? Entonces, Ujú. hay indicadores en las distintas dimensiones que sin duda pueden ayudar a ver no solo el logro del resultado que nos planteamos como intersectorialidad, sino efectivamente cómo estamos trabajando esa intersectorialidad y cómo atribuimos el papel de la intersectorialidad a los resultados de salud. Excelente. Gracias, Orieli. Bueno, el tema de monitoreo de un trabajo intersectorial siempre es todo un reto y siempre hay muchas preguntas, ¿no? Especialmente para quienes trabajamos del lado de salud y casi siempre enfocados en intervenciones biologistas, nos cuesta un poco entender el monitoreo de estos componentes. Quisiera la siguiente pregunta, tanto para la doctora Celia como la doctora Rodríguez. Bueno, creo que algo pasó con Sandra, esperamos que se una nuevamente o la perdimos en el spotlight, Juan David. Em, ¿Qué obstáculos fue necesario superar para lograr esa acción integrada que ustedes dos mostraron? Y dentro de eso, y quisiera empezar por la doctora Celia, muy cortamente, y luego con la doctora Rodríguez, quisiera ir a una pregunta que hay en el chat, que preguntan en el caso de Niterói, ¿cómo hicieron para que la comunidad aceptara esto? O sea, cuando hablamos de obstáculos hay muchas cosas, y la comunidad ayuda, facilita, pero también puede ser un reto. Entonces, ¿cuáles fueron esos obstáculos, doctora Celia, muy cortamente, y luego doctora Rodríguez? É, é uma pergunta grande, né? Sí, es una pregunta grande, É, pero, o- a, é a linha o de sea, participação da ah, la, população la participación de la muito población sólida aqui. aquí en Niterói es muy Essa importante federação das y, associações de moradores, o sea, las normalmente, asociaciones, el são trabajo con los esvaziadas. moradores, Ela y es tem un trabajo 40 anos de existência. con los barrios más vulnerables, y que ya tiene Então, 40 assim, años de é muito trabajo. grande. Y esto tiene una fuerza muy Muito fuerte, es bastante fortíssima a gestão. sólida, y esto está en trabajo junto con Se la
con todo el trabajo que queremos hacer. Y entonces es un trabajo de discusión, de conversa, y esto, complemento que a Aurélio falou, y como habló Uriel, esto también ayuda que el tema acreditem na de tener gobiernos que puedan creer que se puede Então, trabajar tive juntos. essa Y grande, Niterói ha esse grande tenido presente, este gran regalo, que é termos governos que que es trabalham de ininterruptamente tener gobiernos que desde os quieren anos trabajar 90 com desde, essa desde visão. los años 90 con esta visión Claro, de mudam trabajar as junto con la pessoas, comunidad. O mas sea, a van cambiando ideia, las a personas, pero la proposta da idea, la intersetorialidade propuesta de trabajar en permanece se conjunto, esta fortalecendo. propuesta cada día sigue Isso más firme. também permitiu Entonces, que esto a nos população ayuda para que acreditasse. la población pueda E creer olha que vivemos num tempo y em que nosotros, desacreditar é a meta. ¿no? E Y agora estamos en un tiempo en estou que todo aqui na va en frente, contra, ¿no? De onde trabajar junto con está las acontecendo. asociaciones. Eu não estou lá, mas estou Entonces, muito feliz de estar aqui. Uma yo reunião em que estoy o prefeito acá, pero allá tenemos participa, ahora una reunión convida con os el alcalde, lideranças a donde organiza empresariais, todos los sindicalistas, sectores y trabaja junto con mensalmente, o ano con inteiro, são con las debatidas e instituciones discutidas nessa y, reunião y ahí van a a definir los gestão planes y dos cuáles son órgãos los de objetivos. gestores. Y este Então, es un isso encuentro de tudo é um gestores. Entonces, esto mecanismo va a crear un muito mecanismo sólido de que es un mecanismo aproximação muy e sólido confiança. de estar junto Claro, con la población todos os y matizes, también muda o prefeito, muda o de secretário, isso tem um confianza peso junto con la maior, población. mas Claro, hay cambios a de gobiernos, cambios de organização desse alcaldes, trabalho é pero hoje uma la das maiores organización del trabajo, esto es algo evidências de que es disponibilidade do trabalho una intersetorial. gran oportunidad de poder seguir Gracias. trabajando en conjunto. Doctora Moreira o Morecina o doctora Rodríguez, no sé cuál de las dos quiere hablar de los obstáculos en este trabajo intersectorial. Referente a los obstáculos, bueno, hubo y obviamente continúan siempre, ¿no? Es un proceso. Pero bueno, para señalar algunos que son muy claros, es el término en nuestra América, algunos decimos superar los silos, otros hablamos de suavizar los límites de las chacras acá en el Río de la Plata. Bueno, ese es uno. Fue necesario negociar y es necesario siempre negociar entre los ministerios, los límites de las competencias, los puntos imprescindibles de integración y las reglas para compartir los conocimientos y los datos epidemiológicos. Ese es un gran desafío permanente que hay que trabajar mucho. Después lo otro que fue un desafío fue pensar fuera de la caja, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, del sistema de vigilancia de Junet. Bueno, ¿qué era lo que no estaba funcionando? Si tenemos todo en Uruguay, tenemos software, tenemos equipos en todo lado, ¿por qué no podíamos hacer la vigilancia? Bueno, entonces encontramos que teníamos que ir a otros actores, no solo el que está, como hablamos en el laboratorio, en la mesada con los datos, no, cómo esa persona puede llegar a brindar los datos. Y bueno, eso fue toda una estrategia que hubo que pensarlo después de años. Y después el otro desafío fue incorporar el componente ambiental, que nosotros no teníamos un Ministerio de Ambiente y recién fue en el 2020. Esos fueron los ejemplos más importantes ahí de ese momento. No sé Excelente. si Sandra quiere Sandra. agregar. Pues Sandra fue una actriz muy importante en limar los límites de las chacras. Ella fue realmente una actriz fundamental. Y sí, nos jugamos un poco la metodología, que de repente la habíamos pensado como para hablar más adelante, pero sí, una forma de superar la fragmentación, el pensar dentro de la caja fue pensar una metodología de trabajo interactoral, eh, que no significara solamente trabajamos juntos, nos vamos a juntar un montón de personas diversas para trabajar juntos y cumplir un poco con el desafío de hacerlo, sino de trascender el trabajar juntos para generar espacios de confianza, para poder trascender las agendas propias y pensar en agendas comunes, y para, bueno, para generar vínculos y producir sentidos, que era lo más importante en esto para lograr un plan entre tanta gente, como más o menos 120 personas participaron activamente. Entonces, consolidar después todo eso fue bastante interesante. Esa fue una forma de superar el pensar dentro de la caja y esa cosa muy endógena de que cada uno piensa desde su propia agenda política, de su propia agenda de sector. Excelente, Sandra y doctora Rodríguez. No, yo creo que el tema de la metodología no es menor
y lo mismo presentó la doctora Celia. O sea, no es una cosa que decimos nos juntamos y de aquí salió ya el trabajo intersectorial y yo quiero resaltar eso en las experiencias que tanto ustedes como el marco que nos dio Oriel han insistido en ese tema. Esto va más allá de va más allá de un plan, no es el plan per se, es lo que genera la gobernanza a ese nivel de que podamos implementar acciones concretas de respuesta. Quisiera em, preguntarles para que respondan muy sucintamente, ¿qué no volverían a hacer? ¿Qué es eso que no funciona? Que ustedes dirían, si tuviéramos que recomendar algo para ese trabajo intersectorial, para los que están en este webinario hoy, ¿qué recomendarían que no funciona y que no lo hagan? Empecemos, doctora Rodríguez y Sandra, con ustedes. Em, Hay una cosa que nos pareció muy Bien. importante. Nosotros, ¿querés hablar, Sandra, primero? Sí, por favor. No, iba a decir no, dale. No, yo iba a decir el tema de los cambios de gobiernos, que no tienen que hacernos bajar los brazos, que no tenemos que pensar que es un periodo que no hay que hacer nada, pero sí es un periodo de alerta, verlo como una oportunidad y ver cómo levantamos el nivel de percepción de riesgo y la importancia de los temas en el año electoral, que aquí lleva un año entero realmente en el cual el sistema político está dedicado a las elecciones. Entonces, hay que ver cómo los que trabajamos en salud mostramos el riesgo que tiene, los temas que estamos llevando y lo que puede pasar si no prestamos atención. Y ver las oportunidades que esto nos puede brindar. Nos pasó en este plan y bueno, pudimos irlo llevando, pero no es algo sencillo. Y bueno, estar todos alertas a eso me parece que es importante. Y Sandra, tal vez en tu respuesta, antes de que la doctora Celia conteste desde Niterói, si combinas con eso que estabas mencionando anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que no harías, pero que además tú identificas que aceleran esa colaboración y la consolidan, que son críticos para consolidarla? Em, yo creo, voy a hablar desde la profesión, yo creo que el componente de comunicación que de repente está en los planes, a veces está transversal, es una cosa que lo que no hay que volver a hacer es no omitirlo más, ¿no? No omitir la dimensión de comunicación en todo lo que tiene que ver con la elaboración del plan, con el desarrollo del plan, con el espíritu mismo del plan. Nosotros hemos vivido una experiencia aquí en Uruguay fantástica de conformación de una red de comunicación interministerial que actúa ante eventos sanitarios vinculando directamente los eventos sanitarios y trascendiendo la RAM como base o como sustento de eso que está pasando. Las infecciones respiratorias, por ejemplo, tienen que ver con RAM. O sea, hay cosas que tienen que ver y que están invisibilizadas, ¿no? Que no se ven como tales. Es como que es un problema de otro estilo, es una enfermedad que tiene otras características, que no hay una vinculación directa. Entonces, la comunicación como dimensión y como estrategia para visibilizar la RAM en toda nuestra cotidianeidad, en nuestras comunidades, para mí, es algo que no hay que volver a omitir en ningún plan ni en ninguna estrategia. Excelente, Sandra. Doctora Celia, Un comentario más, también claro. incluimos el tema del pequeño animal. Es decir, la RAM también nos incluye como tutores de pequeños animales, cómo las bacterias de un pequeño animal que queremos tanto nos influyen a nosotros y cómo nosotros le transmitimos resistencia a ellos. Entonces, y eso los comunicadores nos ayudaron a entenderlo a los que somos técnicos en salud de lo que sea. Entonces, incluir a comunicadores y a metodólogos en estas estrategias es fundamental. Fue un aprendizaje para mí como médico y microbióloga. Gracias, doctora Rodríguez. Doctora Celia. Eu acho que Yo creo nós não que podemos deixar nosotros de entender no podemos o que olvidar está acontecendo que no tenemos contexto geral. que entender dentro de un Exato, contexto, como a doutora Grisel colocou. como la doctora Grisel dijo. O sea, por ejemplo, tenemos Nós sabemos os una riscos, época de elecciones, sabemos as possibilidades entonces sabemos e las digamos posibilidades que como hay pode interferir y cómo positivamente ou esto negativamente. puede Então nós temos que tener una uma interferencia completa, positiva y negativa. Entonces visão sobre o tenemos certo. que tener una visión de lo que está Situação sucediendo en el momento, ¿no? e De un momento de ver coyuntura. como
Entonces, ver cómo podemos mantener la experiencia de nosotros dentro de un contexto que nosotros consideramos que pueda ser aceptable. O sea, era complejo, muy complejo para nosotros realizar todo el proceso de de vacunación. O sea, nosotros teníamos un proceso en que decían que no deberíamos realizar la vacunación, que las personas no deberían recibir la vacuna. Y nosotros teníamos que trabajar en esto, ¿no? Contra este proceso. Entonces, trabajar también, entender el momento. Entonces, esto es importante. Y también trabajar con tercera edad y poder enfrentar y poder entender lo que sucede en el momento, ¿no? Tener esta análisis de lo que sucede en el momento para poder realizar un trabajo de resiliencia. Y yo creo que fortalecer es una construcción que va a durar dentro de un proceso. O sea, las propuestas, ¿no? Que nosotros tenemos no son, no son temas aislados de un partido o de un gobierno. Es algo que nos pertenece y es algo muy fuerte. Entonces, esto nos va a ayudar Excelente. para todo lo que Bueno, quiera ha sido súper destruirnos. interesante el diálogo con ustedes. Entonces, muy Muchas importante el gracias, diálogo. Oriele, Muchas doctora gracias. Rodríguez, Orieli, doctora Celia, Rodríguez, doctora doctora Sandra, por Celia, haber doctora compartido Sandra, con nosotros por estar sus compartiendo con experiencias, nosotros sus conocimientos. experiencias, Hay más conocimientos. preguntas en Tenemos la caja de más preguntas y preguntas respuestas. Les agradezco si hay algunas que y pueden ir contestando. hay algunas preguntas que vamos a ir Mientras le damos contestando, el paso pero ahora a una persona que ha pasamos estado a escuchándonos una persona que durante nos todo has el estado webinario escuchando. atentamente para hacer sus reflexiones. ¿Y quién mejor que Valentina Clerguet Díaz, que es la presidenta de la Red de Trabajo Intersectorial y Participación Social para la Equidad en Salud de las Américas, TIPSESA? Valentina va a compartir con nosotras algunas reflexiones sobre los retos y oportunidades del trabajo intersectorial para acelerar y mantener la eliminación de enfermedades en la región de las Américas. Valentina, no sé si estás por ahí, si tienes cámara, ahí estás. Entonces vamos a dejar a Valentina con su cámara prendida y vamos a apagar las nuestras para escuchar las reflexiones desde TIPSESA. Y gracias, Valentina, y bienvenida. Muchas gracias, Marta. Buen día a todos y todos los que están hoy día presentes. Primeramente agradecida de la oportunidad de poder estar aquí representando a nuestra red. Creo que lo más importante de lo que hoy día se ha plasmado en las presentaciones precedentes es que la integración de los servicios de salud son un ámbito muy necesario e importante para avanzar en la eliminación de las enfermedades transmisibles desde una mirada de salud pública, ¿cierto? Pero efectivamente las condiciones sociodemográficas de nuestra región nos impulsan a avanzar hacia nuevas estrategias, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se necesita la intersectorialidad? Y efectivamente se necesita porque las enfermedades dependen de las condiciones sociosanitarias de las personas, de la pobreza, el agua, la falta de vivienda, etcétera. El sector de salud no puede resolver estas problemáticas por sí solo, requiere un trabajo mancomunado y el trabajo compartido permite llegar antes a las áreas con mayor desigualdad. Y en esa misma línea, el año 2023 se constituye la Red de Trabajo Intersectorial y Participación Social para la Equidad en Salud de las Américas, Red TIPSESA, que es una plataforma impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, donde su meta principal es unir a actores de diversos sectores para poder reducir las diferencias sociales que afectan el bienestar de nuestras comunidades y, por lo tanto, mejorar la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Nuestra red, particularmente, y a propósito de las presentaciones que me precedieron, busca que la gobernanza sea, que la gobernanza de la acción intersectorial para la salud sea una prioridad, que se fortalezcan las políticas públicas para que sean más equitativas, que tengamos intercambio de saberes entre gobiernos, academia y sociedad civil, donde se fomenta la participación social y comunitaria, para poder también compartir experiencias y conocimiento entre países de América y también promover la participación de las comunidades en las decisiones de salud pública de los países de nuestra región. Nuestro equipo directivo está constituido por Chile, Cuba y Uruguay, pero participan países como Brasil, Colombia, México, Argentina, Perú, Costa Rica
Honduras, Canadá y Ecuador. Y desde la presidencia que hoy día me toca enfrentar en la red TIPSESA, hay 2 ejes de trabajo prioritarios que queremos relevar durante los próximos 3 años. En primera instancia, fortalecer y ampliar nuestra red. Por ello, prontamente iniciaremos procesos de convocatoria para adscribirse, pudiendo ser parte de nuestra red de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones filantrópicas e instituciones académicas. Un segundo eje es fortalecer la intersectorialidad de manera transversal entre las distintas regiones de las Américas, y en ese sentido no podemos entender la intersectorialidad como un concepto teórico o una aspiración permanente, ¿no? Esto debe ser una forma concreta de trabajo, de planificar, de construir políticas públicas capaces de responder a las complejidades de los desafíos que enfrentan nuestros territorios, ¿no? Y por ello se hace relevante que este fortalecimiento sea colaborativo, y por eso los instamos a ser parte de esta red. Sabemos que hay diferencias entre nuestros territorios. Algunas regiones han logrado consolidar de mejor manera y muy exitoso el trabajo intersectorial, mientras que otras aún enfrentan mayores dificultades para instalar estos procesos. Y esta diversidad regional no es una debilidad, al contrario, es una oportunidad para que podamos aprender unos de otros y poder extraer las mejores experiencias en la región. En la experiencia de mi comuna, Lo Espejo, en Santiago de Chile, nos hemos dado cuenta que el trabajo intersectorial definitivamente mejora la vida de las personas, permite construir tejido social, mejora las condiciones sanitarias y permite avanzar hacia objetivos sanitarios mucho más exitosos, ¿no? Y desde el año 2023 iniciamos diálogos ciudadanos donde el objetivo era avanzar en construir mejoras en aquellas temáticas que para la comunidad les hicieran más sentido. Ello nos permitió trabajar en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, en la definición de algunas prioridades que son partes de nuestro plan de salud comunal y de cuáles iban a ser las estrategias que iba a fortalecer nuestro municipio, ¿no? Nuestra alcaldesa como máxima autoridad municipal. Las comunidades se han hecho parte de estos procesos de salud, hemos avanzado en objetivos tan relevantes como la estrategia HERTS, que en nuestro país se ha establecido como la estrategia CICEP, Estrategia de Cuidado Integral centrada en las personas, y ello es un seguimiento integral de un todo, de un individuo que se desenvuelve en un espacio social. Esto también nos ha permitido demostrar que una comuna como la nuestra, que tiene altos niveles de desigualdad, que es la segunda a nivel nacional con los peores indicadores de calidad de vida, puede avanzar en la región con esfuerzos mancomunados hacia una institución al servicio de sus comunidades. Eso, Marta, muchas gracias. Excelente, Valentina. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Invitamos a todos los participantes y a los países y a los diferentes niveles a que se unan a la red TIPSESA y a estos esfuerzos para que el trabajo intersectorial sea una realidad y siga apoyando el trabajo avanzado en reducir las inequidades en salud a lo largo y ancho de la región de las Américas. Con esto hemos llegado al final del webinario en el día de hoy. Hemos tenido la gran experiencia de escuchar las lecciones aprendidas y oportunidades mostradas en Uruguay, en Niterói, junto con las reflexiones compartidas por mis colegas de la Organización Panamericana de la Salud y de TIPSESA, que nos muestran que hay diferentes formas de construir juntos y de sostener el trabajo intersectorial en diferentes niveles y contextos. Quiero agradecer especialmente a la doctora Grisel Rodríguez Kunz, a Sandra Morecinos, a la doctora María Cela Valladares Vasconcelos y a Valentina Clerguet Díaz por habernos acompañado y haber compartido sus experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas. Agradezco también a todos nuestros participantes que estuvieron súper activos, muchas preguntas. Como siempre, el tiempo no alcanza, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para contestarlas. Gracias por haber estado con nosotros y mi mayor agradecimiento para los equipos
de interpretación, el grupo de intérpretes y el equipo técnico que nos ha acompañado en el día de hoy y ha hecho posible esta sesión en los dos departamentos, tanto de determinantes sociales y ambientales como el de control, prevención y eliminación de enfermedades. Esperamos que este intercambio contribuya a seguir acelerando los esfuerzos para eliminar las enfermedades transmisibles en la región de las Américas y reducir las inequidades en salud. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz día y gracias por su participación. Hasta luego. Missão